Bueno, este tutorial va a tener la función de explicar las entregas de primer corte, que son las bibliotecas, pero dentro de ellos vamos a ver cómo es el manejo de capas, el orden de los objetos y sobre todo los parámetros que deben tener cada una de las piezas siempre que las manejemos por plano técnico digital. Yo acá tengo varios archivos, como varios de pronto ya los han trabajado. La idea es que en un solo archivo vamos a tener todas las prendas. Yo voy a tomar como base este de la T-Shirt, que va a ser mi primera prenda. Hay que recordar y siempre tratar de que las prendas nos queden preferiblemente lo más grandes posibles que se puedan dentro del espacio de trabajo. Es más o menos este tamaño. La selecciono y con Shift sostenido desde la diagonal para que no pierdan su proporción, sin desproporcionarlas. Yo acá tengo las capas que hemos trabajado en clase, que es las capas de guías, la capa de plantilla, que pues obviamente ya la descarto porque no la necesitamos. Y en este caso necesitamos primero empezar a asignarles nombres a las piezas, por ejemplo como el que ya habíamos trabajado de pantalón. Todas las piezas tienen que asignarle un nombre de lo que estamos trabajando. Entonces el primero fue un pantalón infantil porque lo hicimos sobre la plantilla infantil, tipo Levi's, tipo material denim. También se le agregan los detalles de pronto diseño y confección que queramos trabajar. Y sobre todo de no olvidarnos de ningún detalle importante de la prenda que estamos observando. Bien, la edición de texto es muy sencilla por medio de nuestra herramienta T. Hay que recordar que mientras tengamos o estemos usando la herramienta de texto, pues los atajos de teclado no van a funcionar, pues necesariamente vamos a tener que desplazarnos hasta nuestra caja de herramientas y poder seleccionar la estructura. Yo puedo poder seleccionar la herramienta. Yo puedo cambiar el tamaño del texto desde la diagonal, obviamente si no oprimo Shift se me va a deformar, ¿sí? O básicamente por la barra superior donde nosotros vamos a estar observando la barra de propiedades. Pues al seleccionar el texto generalmente me va a aparecer, por lo que tengo compacta mi visualización del software, no me aparece, pero a la parte superior les va a aparecer estas dos ventanitas en la barra de propiedades, el tipo de letra y obviamente los tamaños del texto. Básicamente lo que necesitamos tener en cuenta, observen, es definir el tamaño que más se nos ajuste. Obviamente esos son estándares en puntos de medidas con las que podemos trabajar. Pero como les comentaba, con la herramienta de selección desde la diagonal podemos agrandarlos. Entonces, dos textos básicos que debe tener es delantero y posterior. Si lo arrastro con el sostenido, observen, puedo simplemente duplicar el texto para que conservemos pues los mismos tamaños de pronto que hayamos trabajado. Acá mismo también nos aparecen las opciones de alineación de texto, entonces no olvidar que todas las prendas deben tener la mayor cantidad de descripción, diseño, prenda, tipo de textil y sobre todo la línea en la que la hicimos. Si lo hicimos sobre un masculino, de pronto esta aplica para hacer unisex, porque aplica pues básicamente para una silueta femenina y masculina. Bien, observen en este caso que este es un pantalón que de pronto no hemos visto, que es un pantalón sobre una plantilla femenina, tipo falda pantalón, las botas tan anchas. Hay otros que se conocen también como de palazo, pero esos son pues unas botas prácticamente más anchas. El sistema de cierre, pues acá lo determiné lateral con cremallera invisible y bolsillos falsos de ribete en posterior. Bien, una vez ya tenemos entonces definido, hemos dicho que este iba a ser nuestro archivo de biblioteca, recuerden ponerle un nombre. Vamos a crear mesas de trabajo, entonces acá tenemos lo que son las páginas. Pues buscamos la ventana, si no la tenemos a la vista, en ventana y buscamos mesas de trabajo. Aquí yo puedo añadir nuevas mesas de trabajo. Para este ejercicio es donde necesitamos tener un orden en cuanto a las capas. Pues como necesito traerme los elementos, pues necesito procurar que todo quede en sus respectivas capas. Pues todo lo tengo dentro de la T-Sheet. Recuerden que yo puedo crear subcapas. Miren, y esta va a ser mi subcapa de los textos. Entonces yo puedo básicamente seleccionar mis capas con Shift y las arrastro y las suelto dentro de la ventana. Entonces de esa forma tengo todo en subcapas. Bien, ahora voy a crear entonces una nueva capa, dentro de ella su respectiva subcapa. Voy a crear primero el texto. Entonces aquí hay un atajo importante, entonces seleccionamos todos los textos
Command C, y en vez de darle V, que es el atajo para pegar, Command V, voy a darles Command F. Un segundo, tengo que clicar en la capa en la que estoy en la mesa de trabajo actual. Ok, listo. Observen que al posicionarme en mi nueva capa, pues se pegó exactamente en el mismo lugar donde las tenía. Lo mismo vamos a hacer con las prendas. Entonces las seleccionamos, Command C. Recuerden picar en la mesa de trabajo por si acaso. Me paro ya a nivel general en la capa 5, en la capa de texto, y Command F. Recuerden nombrar la capa, entonces voy a ponerle a este falda pantalón para saber qué es mi pantalón. Listo. Bien, observen que ya tenemos, miren, falda pantalón. Y recuerden que estas capas son descartables, si quiero las puedo borrar ya. Y voy a traer este último pantalón en el que había hecho en el ejercicio que ustedes ya están realizando. Entonces, lo mismo, voy a llevar primero los pantalones, Command C. Vengo aquí a mi mesa de trabajo, perdón, en esta capa, creo una nueva mesa de trabajo. Y en este caso yo también puedo nombrar las mesas de trabajo si así lo quiero. Entonces primero vamos a crear la respectiva capa para el pantalón Levi's. Tenemos el pantalón Levi's o Levi's y le damos aquí Command F. Entonces observen que ya se pegó en la misma posición. Yo lo voy a bajar un poco y voy a traerme ahora los textos. Entonces selecciono mis textos. Aquí por lo que lo realicé en un software diferente, nos va a llegar con unas características. Ok, Command C. Entonces tengo mi capa de Levi's y voy a crear mi nueva capa para los textos para que todo me quede perfectamente ordenado. Y Command F. Listo. Entonces, en el caso de ustedes, nosotros vamos a tener el ejercicio en el orden de los factores, no altera el resultado. De en qué orden tengan el pantalón, vamos a tener la t-shirt, que es lo que vamos a trabajar, y una de camisa de botones, que son las 3 prendas que se deben entregar en el primer corte con su respectivo posterior. Entonces no olvidar el orden de las capas, es importante tener todo por separado, y como se había comentado al principio, yo puedo asignarles también nombre a cada mesa de trabajo. Entonces aquí por lo menos podemos poner t-shirt, aquí podemos poner pants, que es el nombre en inglés, y acá podemos poner skirt. Me quedan los dedos, un segundito. Sería primero skirt, es la falda pantalón, y aquí me quedaría pants, pantalones, bueno, me queda en plural. Entonces observen que ya tenemos entonces nuestra biblioteca ordenada. Entonces es importante encontrar este orden tanto en las mesas de trabajo como en las capas. Yo voy a imaginar que estas capas ya no las necesito, entonces selecciono y elimino y digo que sí. Entonces observen que ya tenemos una biblioteca ordenada de lo que sería más o menos el proceso de la primera entrega. Todas las piezas deben tener su delantero y posterior y su respectiva descripción con tipo de prenda, línea a la que pertenece, detalles de diseño, de silueta y material en el que está tentativamente elaborado. ¿Por qué digo que material? Porque este pantalón, por ejemplo, con estas ligeras ondas que trae, en drill, pues obviamente son unas ondas amplias, pero si yo fuera a realizar este mismo pantalón en la falda pantalón en un chiffón, nos va a dar muchísima más caída, o en una tela plisada. Entonces hay que tener en cuenta el tipo de textil para poder hacer la elaboración de la prenda en dibujo técnico o dibujo plano técnico.